Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase de literatura. En esta ocasión nos vamos a dirigir a las páginas 20 y 21 de nuestro libro de literatura para poder hablar de los tipos de texto. Como bien saben, hemos finalizado ya la unidad número 1, por lo tanto nos corresponde escribir. A partir de acá yo quiero ver cómo desarrollas tu capacidad de escritor, quiero ver hasta qué punto eres capaz de escribir y cuánto eres capaz de hacerlo. Por lo tanto, para este tipo de trabajos de aquí en adelante podemos utilizar información de internet, pero principalmente tienes que hacerlo tú. Vamos a dirigirnos a la página 20 y 21 para hablar sobre el texto expositivo. ¿Qué es un texto expositivo? Este tipo de texto nos va a permitir transmitir conocimientos e ideas a los lectores. Los textos expositivos jóvenes son textos informativos, no son cuentos, no son mitos, no son leyendas, sino tienen información. Para esto, estos tipos de textos van a utilizar conceptos, procesos o ideas exactas de forma científica. Una de las grandes cualidades del texto expositivo es el uso de la ciencia, la terminología científica. No va a utilizar palabras como había una vez, o palabras que indiquen sentimientos. Los textos expositivos se hacen de forma objetiva, sin sentimientos, simplemente la información real, clara y directa. También dentro de los textos expositivos es importante reconocer que no va a haber influencia del escritor, es decir, no es necesario que pongas tu opinión dentro de un texto expositivo, simplemente tienes que informar y exponer un tema. Entonces, con esto nos vamos a ir a analizar cuál es la estructura de un texto expositivo. Vamos a dividirlo en tres fases: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Y dentro de la introducción siempre es importante el título. Un título, jóvenes, es como la cabeza de un texto. Mientras más llamativo, mientras más bonito sea, más ganas me va a dar de leerlo. Entonces, en este caso, el título tiene que ser un título llamativo, obviamente relacionado a la ciencia siempre, no desarrollado a la fantasía, sino a la ciencia y al conocimiento. También dentro de una introducción tiene que ser desarrollado en el primer párrafo el tema central del texto. El primer párrafo que vas a escribir tiene que mostrarme de qué va a tratar ese texto, ¿no? ¿Qué tema has escogido? Si yo decido escoger sobre pandemias del mundo, por ejemplo, entonces en mi primer párrafo diré: en este texto expositivo voy a hablar sobre las pandemias que se han desarrollado en el mundo entero, etc. Entonces, introducción, un título llamativo, un tema central, donde tú expliques en un párrafo. En cuanto al desarrollo, el desarrollo tiene que tener definiciones. ¿A qué nos referimos con esto? Que van a haber palabras nuevas que tú vas a tener que investigar para que tu lector pueda entender. Debe estar dividido en subtítulos. Los textos expositivos no se presentan como un cuento, sino se presentan como una información. Por lo tanto, tiene que estar dividido en subtítulos según lo que necesitemos. ¿Puedo utilizar términos científicos? Sí, puedo utilizarlo. Obviamente tú estás en un curso subiendo hacia secundaria, entonces no hay necesidad de que te confundas con la terminología científica, pero sí tienes que tener mucho cuidado de que las palabras que utilices pertenezcan al ámbito científico. Y otra característica muy importante son las ilustraciones de esquemas o gráficos. Dentro de un texto expositivo se evita las caricaturas. De preferencia se utilizan imágenes reales, fotografías, impresiones o recortes, y también es muy importante utilizar esquemas, ¿no? Esto, por ejemplo, de acá es un esquema. A esto que le llamamos las famosas tortas, las famosas tablas, las barras, esto me va a permitir dar mejor claridad de mi texto expositivo. Y por último, una conclusión. La conclusión es simplemente un párrafo final, 4 líneas, donde tú vas a hacer un resumen del tema central, ¿no? Vas a resumir todo esto en un solo párrafo para terminarlo. Y es opcional, puede tener una valoración personal. ¿Qué opinas tú del texto que has escrito? Es opcional, no siempre se utiliza. Muy bien, con esta explicación, manos a la obra. Tú vas a escribir un texto expositivo en tu cuaderno a mano, prohibido las impresiones. Vamos a iniciar, tú vas a trabajar en la segunda carátula de tu cuadernito.
te diriges a la carátula de actividades y tareas y vas a elegir uno de estos 5 temas. Tu libro de literatura te ofrece 3, ¿no? Que van a ser deportes extremos, turismo en Bolivia o la selección boliviana de fútbol. Tú puedes escoger uno de estos 3 o también puedes escoger entre pandemia COVID-19 y el metaverso, ¿no? El mundo virtual que estamos viviendo. Escoges uno de estos y comienzas a investigar. Lo primero que tienes que hacer una vez escogido es investigar. Puedes usar el internet, no hay problema, busca de qué tratan los deportes extremos, cuántos tipos de deportes hay, etcétera. Si escoges turismo, qué lugares turísticos hay en Bolivia, cuáles has visitado tú. Sobre la selección de fútbol, lo mismo, investiga quiénes son los directores técnicos, si hemos ganado o hemos ido a algún mundial, etcétera. Entonces, lo primero que vas a hacer va a ser investigar, y una vez que hayas investigado sobre tu tema, comienzas a escribir tu texto expositivo. ¿Qué características debe tener? Un título llamativo. Tiene que tener un título muy llamativo. Si es un poquito más grande, maravilloso. Tienes que escribir 1,5 planas máximo. Mejor si es una sola plana. Puedes hacerlo el renglón seguido, no hay problema, pero no más de 1,5 planas. Un texto expositivo, jóvenes, no puede ser largo. Tiene que ser corto, claro y conciso. Y tienes que usar 2 imágenes sobre el tema. Puede ser impresiones de preferencia o puedes recortar de alguna revista, de algún periódico. O en último caso, si no tienes ni lo uno ni lo otro, puedes realizar un dibujo, pero lo más realista posible, ¿no? Dentro de los textos expositivos, repito, no hay caricaturas, tiene que ser lo más realista posible. Muy bien, acá están las instrucciones. De todas maneras, en la clase en vivo de Zoom, tú me haces cualquier duda que tengas acerca de este trabajo que vas a realizar y no te olvides que es a mano, prohibido impresiones y mi sugerencia, investiga, pero no te copies, sé original. Listo, muchas gracias. Puedes volver a la clase en vivo de Zoom para las últimas indicaciones.